Buenas tardes. El día de hoy vamos a dar a conocer la estadificación y el tratamiento del melanoma. Mi nombre es Jorge Franco, residente de cirugía oncológica del Instituto Oncológico Miguel Pérez Carreño, de la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. En cuanto a los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta a la presencia de un melanoma, es la exposición directa con respecto a los rayos solares. Entre más exposición tenemos a la presencia de los rayos solares, el riesgo es mucho mayor. El bronceados artificiales también pueden presentarse la evidencia de estos mismos. La presencia de estos nevos, que son múltiples, sobre todo en pacientes de color de piel blanca, que son de mayor frecuencia, esto establece la predisposición a la aparición de estos mismos. La presencia del sexo masculino, color blanco, y la identificación de mujeres o hombres con piel blanca y sobre todo con los ojos claros y pelo rojo, y sobre todo es uno de los factores predisponentes, es el factor hereditario. En cuanto al establecimiento de la presencia de una lesión tipo melánica, tenemos que establecer la evolución de la misma. Eso es un factor importante. ¿Por qué? Porque hay muchos de los factores, muchas de las personas que presentan lesiones desde su infancia, pero sin evolución, que progresan a una lesión. Sin embargo, hay que recomendarle a todas las personas que tienen factores predisponentes a visualizar la evolución de cada una de estas lesiones o nevos que presentan. Una de las características principales, la simetría, los bordes irregulares, el color y el diámetro, que por lo general es mucho mayor de 6 milímetros. Los factores pronósticos clínicos, entre los factores pronósticos clínicos tenemos la ulceración, uno de los factores importantes, la edad del paciente, el sitio quirúrgico. No es lo mismo el sitio quirúrgico a nivel en la cara que en la región plantar, donde la resección es mucho mejor que en la zona donde te dificulta la resección para posteriormente establecer una reconstrucción con bordes negativos. El género, que es uno de los factores que también forma parte importante a la hora del pronóstico clínico. En cuanto al tipo de biopsia, tenemos diferentes tipos de biopsia donde se cuenta la elíptica y la del tipo Hunch. Es lo más importante del tipo de biopsia, es que necesitamos establecer la profundidad de la lesión. Más de la amplitud es la profundidad. Y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de realizar una biopsia es que tenemos que tomar un borde de la lesión, y también tenemos que tomar el borde sano, que en la muestra nos muestra establecer la profundidad y la relación que puede estar desde el borde de la lesión sana con la afectada. Los bordes negativos pueden ser de 1 a 3 milímetros en cuanto a las resecciones o a las biopsias incisionales que se pueden realizar para la toma de ellas. Pero sin embargo, repito, más de los márgenes, ¿verdad? Lo que nos va a permitir establecer ¿por qué? Porque uno de los factores pronósticos que vamos a conocer más adelante, que es el factor predictivo, que es más importante de todo, ¿verdad? Es el Breslow, y es la profundidad de invasión de la lesión. Sin esto no tenemos nada de información para tomar una conducta. La biopsia puede ser por excisión, puede ser inapropiada para ciertos sitios, como es el caso de los sitios a nivel de la cara, la región plantar, la región palmar, en la región unguial, ¿verdad? O a nivel de los párpados. Tenemos que tomar en cuenta de que
estas regiones, la excisión, son inapropiadas. En cuanto a reporte patológico, tenemos que tomar en cuenta factores de suma importancia. Entre el factor más importante es el índice de Breslow. Sin el índice de Breslow no podemos estudiar la conducta, no podemos tomar conductas apropiadas. ¿Por qué? Porque no sabemos la invasión de la misma. De acuerdo a la invasión de la misma, podemos tomar conducta. La ulceración también es uno de los factores, pero el índice de Breslow es inevitable. El otro de los factores es el subtipo histológico, la mitosis, la invasión linfovascular, la invasión perineural, la regresión, los componentes demoplásicos, las lesiones satelitales. Esto es otra cosa importante, las lesiones satelitales, ¿ve? Esto debemos terminar, los márgenes, el número de ganglios metastásicos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el número de ganglios metastásicos es la que nos va a permitir también completar la estadificación de esta lesión. Los factores pronósticos patológicos, el nivel de Breslow sin ninguna duda es el más importante, no podemos olvidar de él. Los números de ganglios positivos, la observación primaria, la carga tumoral en ganglios centinela, la presencia o ausencia de lesiones en tránsito o satélite, el índice de Breslow, el índice de mitótico mayor o igual a 1 por milímetro cúbico, se asocia de forma independiente con una peor supervivencia específica de la enfermedad. Entonces, volvemos que el índice de Breslow, la invasión de la misma, es el factor pronóstico más importante. Otra cosa que hay que tomar en cuenta son las metástasis en tránsito. Las metástasis en tránsito se define como un tumor intralinfático en la piel o tejido celular subcutáneo a más de 2 centímetros del tumor primario, pero no más allá de la cuenca del ganglio linfático regional más cercano. Esto es importante a la hora de la resección y la determinación de esto. ¿Por qué? Porque si no, la recaída, si no pensamos en esto, ¿verdad? La recaída va a ser muy progresiva. En cuanto a los estadios primarios, ¿verdad? Como el estadio 1A, 1B, ¿verdad? Los estudios imagenológicos no están indicados. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque por lo general entre el Breslow más cercano, ¿verdad? Entre más cercano a menos de 1 centímetro, 0,8, la diseminación que puede presentar linfática es mucho menor a referente de los Breslow a mayor de 1 centímetro, que esto lo conoceremos mucho más adelante. La indicación de los estudios imagenológicos se utiliza solo en caso de que el paciente presente signos o síntomas de enfermedad distante del tumor primario. Hay beneficio, ¿verdad? Donde en el estadio avanzado, donde hay evidencia, ¿verdad? De metástasis en tránsito, satelitosis, los estudios complementarios deberíamos, o sea, son de suma importancia porque esto nos va a permitir complementar la decisión terapéutica a la que vamos a realizar. En cuanto a los estudios imagenológicos, tenemos que tomar en cuenta que la sensibilidad y la especificidad de cada uno de estos. La sensibilidad y la especificidad de cada uno de estos. En cuanto al ultrasonido, la sensibilidad es de un 85% y una especificidad de un 99%. En cuanto a la tomografía, tiene una sensibilidad de un 61% y una especificidad de un 97%. Y el CT-PET tiene una sensibilidad de un 68, un 87% y una especificidad
de un 92 a un 98%. En cuanto a la octava edición de la JCC, se establecieron la valoración de 46.000 pacientes, donde fueron incluidos 43.792 para clasificación del análisis, donde establecieron la diferenciación o el cambio de varias cosas, donde determinaron que la T, el grosor, la precisión era de 0,1 milímetro, no como antes, que era de 0,0 milímetros. La tasa mitótica se eliminó, pero sin embargo sigue apareciendo la presencia, ¿verdad?, de ulceraciones. La presencia de ulceraciones es determinante para esto, ¿eh? Entonces, la octava edición, la séptima edición incluía la tasa de mitosis y la ulceración, mientras que la octava edición desaparece la presencia de mitosis con referente al esto. El estadio patológico, pero no clínico, el 1A, se revisa para incluir el T1B, N0 y M0, que anteriormente era un estadio patológico 1B. El T0 debe usarse para designar cuando no hay evidencia de un tumor primario o también cuando se desconoce el sitio del tumor primario. Esas son las dos formas para determinar el T0. En cuanto a las modificaciones y presencia del N, esta se compone en 4 subetapas en lugar de 3. La cantidad de ganglios se mantiene. El número de ganglios afectados por el tumor se estratifica en N. N1C, N2C y N3C. Microscópicamente, el clínicamente oculto se llama un estadio TC, ¿verdad? Estadio C, 1 o 2 con metástasis ganglionar. Y macroscópicamente, otro caso fue una enfermedad clínicamente detectada, se estableció a un estadio 3C. En cuanto a la cara tumoral del ganglio centinela, se considera un factor pronóstico regional. En cuanto a la presencia de invasión ganglionar, en cuanto a la cuenca ganglionar cercana, ¿verdad?, tiene mucha importancia el grosor. Este quiere decir el Breslow, porque es por eso que se le repetía en muchas oportunidades, uno de los factores pronósticos importantes es el Breslow, donde a mayor Breslow, ¿verdad?, o más infiltración o más grosor que presenta la lesión, la posibilidad de invasión linfática es mucho mayor. Si tenemos un Breslow menor de 0,8 o de 0,75, la invasión linfática es de 2,7%. A diferencia de a partir de 1, que a partir de 1 ya casi que se triplica la presencia de invasión linfática. Y cuando tenemos un Breslow mayor de 4 centímetros, casi la invasión linfovascular o linfática es casi del 50%. En cuanto a la estadificación M, se estableció que el M se define por el sitio anatómico de la metástasis a distancia. Puede ser M1D, metástasis al sistema nervioso central, y el M1C ya no incluye la metástasis del sistema nervioso central. Otro de los factores importantes a la hora de determinación es la LDH para toda la subcategoría del sitio anatómico, designado como M0 no elevado o M1 para niveles elevados. En cuanto al estadio 4, no tiene más subestadios, es decir, el M1C es el estadio 4 y no el estadio 4C. Aquí está la identificación del TNM de forma reducida, ¿no?, donde establece la presencia del tamaño tumoral, que este es el Breslow, que es la invasión, y tiene mucha importancia la ulceración de la lesión. Si
si hay presencia o no, el T puede variar, sea sea A o B. El número de ganglios, en cuanto a los GM, es la que establece la diferenciación del N, de ser A1A con ganglios linfáticos clínicamente ocultos, o puede ser un N3C, que puede ser de 2 o más micrometástasis o metástasis ganglionales clínicamente detectables a presencia de conglomerados adenopáticos y metástasis en tránsito o satélite, microsatélite. Estas son, entre más ganglios presentamos, la N se identifica. Por eso es que a veces el establecimiento de las disecciones ganglionares, pero una de las importancias de la identificación de las disecciones ganglionares es porque nos complementa la estadificación de la misma. En cuanto al M, nos tiene un factor importante, la ubicación de la lesión, que no es lo mismo en cuanto a una lesión, una metástasis pulmonar a una metástasis del sistema nervioso central, y también la importancia del LDH. ¿Por qué? Porque la alteración del LDH varía como tan importante es la ulceración. En cuanto aquí se establece en la estadificación, pero como tenemos en cuenta aquí de que podemos tener cualquier, ¿verdad? O sea, un estadio 2C, ¿verdad? Puede ser cualquier T, ¿verdad? Pero al hallar evidencia de N1, ya pasa a un 3C. El estadio C varía mucho a la presencia y de los ganglios, que es lo que nos va a identificar la N. Entonces, lo establecemos en 3 parámetros. En los parámetros de enfermedad localizada, de enfermedad regional y enfermedad metastásica. Esto nos va a permitir establecer la estadificación y la conducta con referente al estadio para realizar una conducta apropiada de acuerdo a qué vamos a hacer de acuerdo al estadio que nos encontramos. En cuanto al tratamiento primario, lo ideal es realizar una resección quirúrgica con márgenes negativos. El tratamiento debe incluir, ¿verdad?, la presencia del nivel de Breslow para ver qué vamos a hacer, si vamos a realizar una disección ganglionar, ¿verdad?, o no, o simplemente vamos a hacer ganglio centinela. La presencia o ausencia de ulceraciones es de suma importancia. ¿Por qué? Porque la estadificación nos va a cambiar de acuerdo a eso. Y la localización es importante de acuerdo. No es lo mismo una lesión en la cara que en la región plantar, con la región de la mano. ¿Por qué? Porque todo esto nos puede alterar el TNM y nos va a dificultar la resección con los márgenes suficientes para tener una buena resección quirúrgica. En cuanto a la presencia, no sé si me ven la presentación. Ok, ya creo que ya se ve. En cuanto a la presencia de identificación de una lesión, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta el nivel de Breslow. No es lo mismo un in situ a un Breslow mayor de 4, donde los márgenes son mayores. Puede ser de 0,5 hasta 2 centímetros, pero ya al superar de 1 centímetro, el margen apropiado debería ser 2 centímetros de resección. ¿Qué se pensaba antes? Que la diseminación que se realizaba, ¿verdad?, era una diseminación ordenada. Eso es lo que se suponía antes. ¿Y cuál era la intención de antes? Que antes se suponía que al realizar una diseminación ordenada, lo indicativo era realizar una disección ganglionar. Pero a través del tiempo, ¿verdad?, esto se determinaba que
o sea, había contradicciones de que mejoraba la supervivencia o no. Pero la importancia de la disección ganglionar siempre va a ser, a pesar de que, de que establecemos la presencia de la identificación del ganglio centinela, que lo vamos a mencionar mucho más adelante, una de las cosas que nos orienta a la disección ganglionar es la presencia de la estadificación, porque entre más ganglios podamos obtener, el estadio puede variar. Se establecieron esto que se ha establecido la diferenciación a través de los años en cuanto a las disecciones ganglionares, la presencia de la observación con referente a las indicaciones, pero, ¿verdad? Esto tiene mucha importancia de la ubicación y el índice de Brero. Sin embargo, en cuanto a los estudios comparativos, no hubo diferencia de estos dos, tuvieron relaciones similares. Entonces, a través de los años, lo primero que se realizaba era disecciones electivas con mucha frecuencia. Posteriormente se pasó a establecer o a evitar las disecciones, sino a establecer observación, y se realizaron estudios, como lo mencioné anteriormente, que la diferencia son muy cercanas, y posteriormente estableció, que es lo que se estableció ahorita, es el ganglio centinela. Para este ganglio centinela existen parámetros para la disección del ángulo. Entonces, tenemos un ganglio centinela negativo. La resección primaria, si tenemos un ganglio clínicamente negativo, se realiza una resección primaria y un ganglio centinela. Si tenemos un ganglio clínicamente positivo, ¿verdad? Entonces, si es positivo, lo ideal es realizar una linfadenectomía terapéutica. De ser negativo, ¿verdad? Lo ideal es realizar una biopsia intraoperatoria del ganglio, y de ser positivo esto, lo ideal es hacer una linfadenectomía terapéutica. Por eso es importante la presencia del anatopatólogo en la resección de estas lesiones. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, ¿verdad?, la identificación de si tenemos márgenes positivos, de lesiones satelitosis positivas y de ganglios positivos. Entonces, esto nos va a determinar qué es lo que o sea, es determinante a la hora del procedimiento quirúrgico. Entonces, el ganglio centinela es de suma importancia, sobre todo cuando es clínicamente negativo, paciente con un nivel invasivo de Breslow mayor o igual a 1 milímetro, paciente con nivel de invasión de Breslow menor a 1 milímetro o mayor de 0,8 milímetros con las siguientes características: índice mitotico mayor de 1/2 milímetros cúbicos, ulceración, progresión, incongruencia clínica, que es lo que nos va a permitir de que si tenemos un nivel de Breslow, ¿verdad?, menor de 0,8, pero con toda esta característica, lo ideal sería realizarle un ganglio centinela. Tenemos una ulceración, lo más probable es que tenemos la presencia de este ganglio a nivel de la cuenca ganglionar. La técnica es muy conocida: inyección de tecnesia, inyección de azul patente, rastreo con gamma sonda,
la localización de la glándula centinela y bueno, el estudio que es importante del anatopatólogo para que nos identifique si ese ángulo es positivo o es negativo, si exploramos otro, si no lo exploramos para determinación y de la misma. En cuanto a un ganglio centinela positivo, se realiza una disección ganglionar. Esto puede ser dos cosas, o realiza una disección complementaria, o lo lleva a observación, o también lo puedo mandar a tratamiento adyuvante. De ser negativo, lo ideal es uno lo manda, también lo puedo mandar a radioterapia adyuvante. De ser negativo, ¿ah?, lo mantengo en observación. Estos son determinaciones de la misma. O si sale positivo, le hago disección complementaria, la mantengo en observación, lo envío a adyuvancia o radioterapia. Sin embargo, la disección ganglionar, ¿verdad? Siempre repito, nos va a permitir de que la determinación entre más ganglios positivos no va a cambiar el estadio. La ventaja de la linfagamografía. ¿Qué es la importancia de la linfagamografía? Si tenemos una lesión en tórax o abdomen o cuello, ¿verdad? Sobre todo en las regiones centrales, nosotros no sabemos hacia dónde drena esa cuenca ganglionar, si es del lado izquierdo o es del lado derecho. Entonces, la importancia de esta linfagamografía, es que nos va a permitir hacia dónde se inclina el drenaje linfático de esto para realizar la disección ganglionar. ¿Por qué? Porque si tenemos una lesión en tórax central, entonces no sabemos si drena hacia una axila derecha o hacia la axila izquierda. Y tenemos que determinar para poder hacer la disección ganglionar. ¿Por qué? Porque si son, no vamos hacia las dos regiones axilares, derecha e izquierda, si no tenemos precisión de la misma. Lo ideal sería realizar este estudio para la identificación de dónde drena. Entonces, esa es una de las ventajas importantes de este estudio. Este es uno de los estudios que se llevó mucho más tiempo, donde se evaluaron 2001 pacientes. Entonces, uno de los estudios más grandes y más completos referente a el ganglio centinela versus la observación. Entonces, el tiempo de seguimiento fue de 10 años, donde evaluaron fue la disección ganglionar, ¿verdad? Determinar la utilidad del estudio del ganglio centinela como predictor de metástasis regional oculta en pacientes con melanoma. Y demostraron el beneficio de la disección ganglionar inmediata versus la disección diferida, solo en el momento de la presencia clínica de adenopatía. ¿Qué conllevaron esto? Que la sobrevida, ¿verdad? De la sobrevida en 10 años, tanto para el grupo de Breslow de espesor parcial como el grupo de Breslow de espesor total, como sin metástasis, no hubo diferencias estadísticas significativas. Entonces, el periodo libre de enfermedad, en este sentido, el grupo de la biopsia con la centinela tuvo un periodo libre de enfermedad significativamente mayor al grupo de la observación. Y la ausencia o presencia de los ganglios positivos durante el estudio de la glándula centinela estaba relacionada con mayor o peor sobrevivencia relativa. Entonces, demostró que el estatus de la glándula centinela es una fuente predictor de recurrencia locorregional y muerte por esta enfermedad. Aquí nos permite establecer la presencia de los nódulos. Entre más nódulos, ¿verdad? Encontramos evidencia de que la supervivencia es mucho mayor a la presencia, ¿verdad? De números mucho mayor. En cuanto al estadio 3, la presencia de la terapia sistémica adyuvante es de suma importancia de gran apoyo para la determinación de ellos. Entre estas está el nivolumab, pembrolizumab, que son de los pioneros de gravito de batallas para la identificación para el apoyo con respecto a esta enfermedad. La disección ganglionar y la observación, otro estudio, son
los estudios que con mayor frecuencia se establecieron, donde los parámetros de observación y la disección fueron relativamente iguales. Sin embargo, las recaídas, ¿verdad?, o incidencias fueron mucho mayor en las que se realizaron la observación y la disección. En cuanto a la disección y la observación, en este estudio también se estableció de que los parámetros fueron prácticamente muy parecidos, para decir igual. Entonces, si tenemos los requisitos para dejar en observación un paciente con el centinela positivo con melanoma, no es a todos los pacientes. Tenemos que tener una serie de características para la determinación de la misma, como son enfermedad ganglionar menos de 1 milímetro, la disponibilidad y acceso a tratamiento adyuvante, la disponibilidad y acceso a seguimiento con ultrasonido cada 4 meses, los 2 primeros años, y cada 6 meses de 3 a 5 años. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que para mantener un paciente de observación tenemos que hablar muy seriamente, de manera muy responsable con el paciente, debido a que si no tenemos estos parámetros, ¿verdad?, no vamos a poder realizar el seguimiento apropiado. Sin embargo, si la decisión del paciente no es realizar una disección ganglionar solamente sino mantener la observación, lo ideal es hablar de que es decisión propia del paciente. En cuanto a la presencia de tratamiento adyuvante, como lo hablé temprano, la identificación de la ulceración incrementa mucho más el riesgo, ¿no?, de recaída, y lo otro que nos permite establecer la presencia de la ulceración, ¿verdad?, altera la sobrevida del paciente. Por eso uno de los factores pronósticos de suma importancia. Entonces, también este es un estudio donde nos permite establecer los parámetros como la ulceración, la carga metastásica, la disección y la adyuvancia sistémica. Entonces, entre la presencia de una mayor ulceración, ¿verdad?, el tratamiento anti-PDL1 es de los de mayor importancia, dependiendo de la carga, si es carga metastásica alta o baja. En conclusión, los márgenes quirúrgicos estarán determinados por el nivel de Breslow, la presencia o ausencia de ulceración y ubicación anatómica. Hacemos gangliocentinela por una correcta estadificación y hacemos disecciones complementarias en algunos casos que llevan requisitos establecidos. En cuanto a la metástasis a distancia, uno de los factores importantes de determinar el diagnóstico es el tratamiento sistémico, debido a que el plano quirúrgico no es el más apropiado. Pero en cuanto a los melanomas avanzados, debemos tener en cuenta que la resección de la metástasis entre la resección, esto nos va a permitir incrementar la sobrevida del paciente. Sin embargo, ¿verdad?, esto influye mucho de las cosas. ¿Por qué? Porque no es simplemente la presencia de la metástasis, sino también no es la presencia única de la metástasis de la cirugía, sino incluyen otros factores como el número de metástasis, la ubicación anatómica y la presencia de resección. Debido a que la presencia del número, las resecciones quirúrgicas, ¿verdad?, estas prolongaron, ¿verdad?, la sobrevida del paciente. Por eso, pero influyen una serie de factores para poder determinar la resección de esto. ¿Por qué? Porque entre si hay metástasis única, la supervivencia es de 12 meses, ¿verdad?
hasta 14 meses en 5 años y de 6 meses en 10 años. En cuanto a las múltiples, ¿verdad? Esta sobrevida o supervivencia es mucho menor. Entonces, entre mayor sea el número de metástasis y los sitios de metástasis, esta sobrevida global, ¿verdad? Esto va en descenso con referente a esto. El melanoma avanzado, lo importante es realizar la valoración de la metástasis por cirugía, ¿verdad? La valoración de la terapia sistémica y determinar si esta es progresión. Si esta es progresión, lo ideal sería hacer un soporte médico. Si esta se mantiene a una enfermedad estable, ¿verdad? Lo ideal sería realizar una resección de la metástasis. Si esta no responde a una terapia sistémica, sino a una respuesta parcial, ¿verdad? Esta va a una cirugía de la metástasis. O si va a una cirugía, una respuesta completa, va a una recurrencia resecable, lo ideal sería que vaya a una cirugía de la metástasis.